Yo siempre digo que está buenísimo volar con los pies sobre la tierra. Que es un lindo concepto y la verdad que yo siempre en mi vida, ¿no? Yo siempre trato, mi carrera va siempre de la mano con la vida, voy aprendiendo junto con mi carrera artística, voy aprendiendo yo también a vivir, Ujú. porque prácticamente desde muy chiquitito, desde que me acuerdo, estoy con el instrumento y además, lo he dicho en algunas oportunidades también, el instrumento no solamente que es parte de mí, sino que es un medio de expresión para mí. Yo lo uso al instrumento como un medio de expresión para conectarme con la gente, para relacionarme, bueno, para andar en la vida. Y digamos, ¿vos elegiste el violín o el violín te eligió a vos? Buenísima esa. No, el violín me eligió a mí. Ah. Siempre, eso estoy convencido, porque a mí amo la música. De hecho, los rincones de mi casa más importantes siempre va a haber algo que tiene relación con la música. Y toco antes que el violín el bombo, antes que el violín el charango, y después viene el violín. Después llega la guitarra, el bajo, los demás instrumentos, bandolín, vientos andinos. Pero de todos los instrumentos, cuando yo era chico, me acuerdo habíamos ido a tocar una escuelita en la zona sur, creo que era, y yo tenía todos los instrumentos, era como un atractivo, era parte yo tocaba en familia, así, un proyecto familiar, sin ningún tipo de interés de querer el día de mañana ser profesional, sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de, digámoslo, tampoco sin ningún tipo de meta ni objetivo, simplemente por el gusto de tocar y por pasarla bien, yo me acuerdo que las veces que íbamos a tocar a las escuelitas era un punto de encuentro con amigos, músicos que sabíamos que nos encontrábamos donde había alguna peña. Era un lugar de encuentro, digamos. Y de paso tocábamos. Y parte del atractivo era, yo ponía el violín, tenía un saxo MIDI digital, que en ese momento era súper moderno, el bandolín, la guitarra, la quena, el siku. Entonces la gente antes que subamos veía todo así, todo en un extremo del escenario, o sea que había una sola persona que tocaba todo eso. Ese era Claro, yo. eso. Pero sumale a eso que yo tenía 11 años. Entonces yo tocaba, inclusive me ponía el charango en la espalda y tocaba dado vuelta, hacía todo. Y la gente, cuando vos sos chico, te festeja todo. Claro. Musicalmente era muy precario lo que hacía, pero era divertido. Y creo que ese punto nunca faltó en mí. Yo siempre me divierto. Si hay algo que no me divierte, no lo hago directamente. Y vos sabés que yo sentía que cuando llegaba el momento de agarrar el violín, justo ahí en esa escuela fue el quiebre, porque cuando voy a agarrar el violín, la gente hizo como un suspiro, como diciendo ahí viene lo fuerte, digamos. Y cuando empecé a tocar se generó otra cosa, algo que no puedo explicar con palabras, se generó. Y yo digo, está sucediendo, o sea, lo que yo estoy percibiendo es real, pensaba, ¿viste? Entonces digo, después de tocar una chacarera, agarro y toco una samba. Y veo que la gente se movilizaba, ¿viste? Porque yo te cuento, la perspectiva mía cuando yo toco y cuando me meto dentro del instrumento, me meto dentro de la obra, dentro de la canción, yo percibo que hay gente que está en la misma sintonía, digamos, y que yo por ahí me toca ser el conductor de esa sintonía, con esa responsabilidad, ¿no? Y sentía eso por primera vez que sucedía, pero que con los otros instrumentos había un hueco, no sucedía eso. Entonces a partir de ahí me di cuenta que el violín me había elegido felizmente porque tuve mi momento de odio también con el violín, porque yo quería tocar charango y aparece el violín y a mí no me interesaba, y yo quería tocar charango y era el charango tenía el charango prestado con la comunión, con la plata de las tarjetitas de los souvenirs de la comunión pude ir a una casa de música de Entre Ríos y Urquiza, Sí. Famosa casa de música, y fui a buscar mi charango
Y ahí estaba el violín desarmado. El viejo dueño de esa casa de música dice, pero llévalo, dice, me lo pagán cuota. En ese momento no existían documentos, nada, te lo llevaban, ¿cuántas veces me lo puede pagar? Listo, nada. Claro. Eran otros tiempos también. Y así aparece el violín. Felizmente a mi vida, ¿no? Y bueno, después cuando me doy cuenta de eso, como que empecé a prestar un poquito más atención y después, bueno, un enamoramiento y una dependencia. Yo soy dependiente del violín, totalmente dependiente. Es una parte tuya, ¿no? Totalmente. Yo de eso me di cuenta después, con los años, ¿no? Me doy cuenta que el violín hizo que Tamara Castro, por ejemplo, venga y me convenza para integrar su grupo, por ejemplo. Mi instrumento empezó a sonar y ella mágicamente se me acercó y me dice, quiero ese instrumento que esté conmigo. Y con el instrumento iba Lovato. De endosser ahí, ¿viste? Pero fíjate vos que ese instrumento me permitió que, por ejemplo, el chaqueño palavecino, en otra época, la chacarera santiagueña, los Carabajal. Tu primer contacto con la música. Sí, mis abuelos paternos, Lovatos, se vinieron de su Santiago del Estero, pero nunca se fueron en realidad de su Santiago del Estero. Cuando ya tiene sus hijos, sus 3 hijos, en busca de oportunidades y de estudios y demás, salieron de su Herrera, mi abuela, y de su Pinto, mi abuelo, en busca de un futuro para sus hijos. Ciudad de paso en crecimiento en ese momento, en esa época, era Rosario. Claro. Sin tener ningún tipo, mis abuelos, de contacto en Rosario. Simplemente llegaron y vieron de que era una buena oportunidad y que estaba el ferrocarril, el puerto. En la casa de mis abuelos nunca faltaba la música. Siempre cuando venía los hermanos Juárez, paraban en la casa de mi abuelo. Cuando venía Don Sisto, paraban en la casa de mi abuelo. Y eran encuentros entre esos personajes que estaban. Yo me veo en la falda, por ejemplo, de Jacinto Piedra, de Peteco Carabajal, de Cristóforo Juárez, del Pido Herrera, de Don Sisto mismo, sin saber quiénes eran todos estos personajes. Claro. Simplemente eran reuniones que se hacían en el sindicato de Luis Fuerza, en Rosario, y donde se armaban guitarreadas. Te estoy hablando de esto hace 30 años atrás. Y bueno, y yo andaba en medio de todos ellos, y sin querer me estaban inyectando una dosis increíble de cultura, de nuestras tradiciones, de música, de arte. Yo además de todo esto, las vacaciones mías eran en Santiago del Estero. Por ahí, Santiago del Estero era Pinto. Era Pinto. Claro. Era Pinto, o sea que no tiene demasiado que ver con Santiago Capital. Sí. Es un pueblo, Pinto. Y mis vacaciones eran ahí, en la casa de Marcolina, de los Acosta, de ir a Herrera también, a la casa de mi abuela, a Casares, ahí al lado. Yo encuentro en la chacarera una forma musical de expresión. Es con la forma que me encuentro más cómodo de expresarme. Y encuentro en la chacarera y no sé explicar por qué. Porque hay cosas que uno no tiene la capacidad de explicar. Y yo incluso le preguntaba a Peteco por qué. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no me encontró, qué sé yo, la canción, o el chamamé, o la milonga, o el tango? ¿Por qué no me encuentra otra forma para yo sentirme pleno y expresarme? Y Peteco me decía, esas cosas no las controlamos nosotros, están. O sea, y son mágicas, o sea, dejémosle el lugar a la magia ahí. Claro. Y yo encuentro en los paisajes agrestes algo tan hermoso, algo tan bello. Yo encuentro en esos escenarios agrestes mucha frescura, mucha ternura, encuentro mucho misterio. Encuentro todo lo que me hace sentir pleno a mí. Qué bueno. ¿Y qué otras cosas te apasionan, Lele? Aparte de la música. Aparte de la música,
Me gusta muchísimo el cine, Ajá. pero muchísimo. Miro muchas películas. Creo que disfruto mucho del arte, de lo que es fotografía. De hecho, me gusta mucho sacar fotos y por ahí en los diseños y demás estoy siempre muy metido porque me encanta, me fascina. Creo que hay también un montón de mística en torno a un encuadro, porque no es apretar un botoncito y sacaste una foto, no. Aquí es muy loco, pero yo siempre pienso, es, es muy especial el hecho, si vos te pones a pensar, decir, yo estoy capturando, cuando aprieto un botoncito y saco una fotografía, estoy capturando y guardando para siempre un momento, tiempo y espacio. Y contame un poquito de tu disco, o sea, describime tu disco, cómo nace y por qué tiene las canciones que tiene. Violinisto. Vamos a comenzar por el título. Está en homenaje ese título totalmente al violinisto mayor, a don Sisto Palavecino, que es un término de él, el violinisto. En sí es un disco que está en marco de los festejos de mis 10 años de carrera. Alguien tan importante como él tenía que ser parte de este disco, de hecho lo es, en una canción que le escribí y que cantamos con el Peteco Carabajal, que me pareció una forma linda. Peteco, que es de la generación que le sigue a Sisto, y yo soy de la otra generación que le sigue a Peteco, homenajear al mayor. Me parecía muy tierno, me parecía muy piola y me parecía que se lo recontra merecía Sisto. Después me parecía también en los festejos que tenía ganas. Yo tengo una relación de amistad de hace muchos años con Luis Landricina y me parecía que era el momento de que él esté presente por lo que significaba para mí el disco. Monchito Merlo también. Lele, ¿qué se viene para vos este año y qué es lo que esperás que venga? Este año yo voy a tocar violinisto. Lo voy a llevar a muchas provincias que todavía no lo he llevado. El punto de partida es Rosario de este año, de las presentaciones, porque el disco salió a fin de año del año pasado. Y lo presenté en Buenos Aires, en San Lorenzo, inclusive, en Córdoba. Pero a partir de esta presentación de Rosario ya arranco a presentarlo en otros lugares. De hecho, ahora voy a Mendoza también a llevarlo, voy a ir a Patagonia, voy a ir a toda la parte del NOA. Me quedan varios lugares para llevarlo formalmente, mezclado con festivales también, porque voy a hacer varios festivales. Supuestamente, si llegara en este año a llevarlo a todos los lugares que quiero, ya el año que viene sí estaría en condiciones de sacar el disco nuevo. Pero Violinisto es un gran disco que estoy defendiendo y que me gusta mucho tocarlo. Y eso está bueno cuando te sucede, ¿viste? Es un disco que creo que va a marcar algo muy importante en mi carrera, porque es un disco que me encuentra muy sólido a mí y muy claro en ideas sobre todas las cosas. Y es un disco que los invitados de lujo que tuve me dieron y me aportaron un color extraordinario, increíble. Imagínate que tengo hasta la voz de don Sisto dejándole un mensaje. O sea, Sisto Palavecino, Peteco Carabajal, Luis Andresina, Monchito Merlo, Joel Tortul. Es como muy fuerte, o sea, son todas personalidades increíbles y que cada uno me ha regalado un pedacito de sí y ha enriquecido ese disco. De nuestro programa de Coplas y Viajeros de acá de la Ribera del Río Paraná, la verdad que recontra agradecidos por abrirnos las puertas de tu música, de tus relatos, de tus imágenes, la verdad que muy agradecidos. No, por favor, para mí es un placer charlar con ustedes y bueno, espero que no se haya aburrido la gente. Y decirles que bueno, acá tienen un amigo y un soñador. Y este soñador está en deuda con ustedes porque ustedes me permiten la posibilidad de soñar.